Is titled this session on postmodernism, Esta sesión en posmodernismo intersectionality. está titulada Interseccionalidad. I had not heard of this word a year ago, No he escuchado esta palabra desde hace un año and yet it's a buzzword y todavía es una palabra que retumba in the cultural Marxist postmodern movement. en el movimiento moderno marxista. Okay, I think it is a relatively new word Creo que es una palabra relativamente nueva to explain some of the postmodern mindset para explicar la forma de pensar del posmodernismo of how postmoderns see people. y cómo los posmodernos miran a las personas. Remember, I mentioned this morning that there's a distinction between the old economic Marxism Recuerden que les dije esta mañana que hay una distinción entre el modelo económico marxista and the new cultural Marxism. y el nuevo modelo marxista. In the old Marxist, Y el antiguo mentality, marxista, la antigua mentalidad marxista, it was a fight between the people with money era una lucha entre la gente con dinero and the people who didn't have money. y la gente que It no was an tenía dinero. economic fight. Así que era una lucha económica. Today, Hoy it's a fight between oppressors es una lucha entre opresores and oppressed. y oprimidos. And the oppressors Y los opresores are the white European males and their ancestors. son los hombres blancos europeos y sus ancestros. And the oppressed Y los oprimidos are groups son grupos of everyone else. de todos los demás. And these groups Y estos grupos are defined by this concept of intersectionality. están definidos por este concepto de la interseccionalidad. In the biblical mind, En la mentalidad bíblica, the biblical mind is rooted in God's Trinitarian nature. la mentalidad bíblica está fundada en la naturaleza trinitaria. One God, Un Dios, three persons. tres personas. And by the way, Y por cierto, there are two words for one hay dos palabras para uno in the Hebrew language. en el lenguaje hebreo. I don't know if you have two words in Spanish. No sé si ustedes tienen dos palabras en el español, We only have one word for one in English. pero en inglés tenemos una sola. And when we say one in English, Y cuando decimos uno en inglés, we mean a single one, nos referimos a una unidad, an undivided one. una unidad indivisible. So this is why it's hard for us Así que es por eso que es difícil para nosotros to conceive of Trinity, concebir la Trinidad, because we say there's one God, porque decimos que hay un Dios, right? correcto, Single one. uno solo, But there's something different about the Trinity word, pero hay algo distinto en la palabra Trinidad, because it says that God is one porque dice que Dios es uno and many. y muchos. Now in Genesis 2, Ahora en Génesis 2 we find this other word for one, encontramos esta otra palabra para uno and it says that the man and the woman y se dice que el hombre y la mujer will leave their parents, dejarían a sus padres and the two will become y los dos se convertirían en what? ¿en qué? One. Uno. But that is not the Hebrew one for one. Pero ese no es el uno hebreo para uno. It is the other Hebrew word, Esa es otra palabra hebrea which means a combined one, que significa un uno combinado, a united one. un uno unido. So when the Hebrews Así were que cuando talking los about becoming one flesh, Hebreos hablan acerca de convertirse en una carne. they were talking about a combined one flesh. Están hablando de
una carne combinada. I heard a pastor on the radio one time, and Escuché un pastor en la I radio en una almost had to ocasión. stop the car and vomit. Y estaba ahí escuchando en el carro This was a y caso para a pastor vomitar. in the United Un States pastor en los Estados Unidos preaching on marriage, predicando sobre matrimonio and he said, "How do you have 1 + 1 = 1?" y él dice, ¿cómo puedes tener 1 más 1 igual a 1? And you know what he said? ¿Y saben qué es lo que dijo? One of them has to become a 0. Uno de ellos tiene que convertirse en 0 And he was a man. y no es el hombre. No, he won't become the 0. Claro, el hombre no será 0, But he will treat the woman as a pero 0. tratará a la mujer como 0. And that's how you have a man and a woman come together and have one flesh. Y por eso así tienes un hombre y una mujer que se And convierten I en una was, carne. but he thinks that way, first because he's a sexist, Pero primeramente estaba pensando así porque es un and sexista, second because he doesn't understand the concept of Trinity. y segundo porque no entiende el concepto de Trinidad. And the second word for one in the Hebrew Y language la segunda palabra para uno en el lenguaje hebreo means a combined one, a united one. es un uno combinado, un uno unificado. So the man and the woman come together, Así que el hombre y la mujer se unen, leave their father and mother and come together dejan a su padre y a su madre y se unen and become a combined one y se flesh. convierten en uno combinado, And una this is carne a combinada. reflection of God's Trinitarian nature. Y esto es un reflejo de la naturaleza trinitaria The de Dios. Father, the Son, and the Holy Spirit El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo are one God. son un Dios. So in the Bible, Así que en la Biblia God created us Dios nos creó as individuals, como individuos unique individuals, únicos and He gave us unity. y nos dio unidad. We are all in the image of God. Todos somos a la imagen de Dios. We have a universal human nature. Tenemos una humanidad universal. We are of one blood. Somos de una sangre, One blood. de una sangre. Blacks and whites, Blancos y negros, Asians and Latins, asiáticos y latinos, men and women. hombres y mujeres. We are each as individuals unique, Como individuos estamos hechos de forma but we all única, have one blood. pero tenemos una sola sangre. So within the human family, Así que en la familia you have humana unity and diversity. tenemos unidad y diversidad. These concepts do not exist Estos conceptos no existen in postmodern culture. en la cultura posmoderna. Identity, La identidad, you as an individual do not have an identity. en la cultura posmoderna tú como individuo no tienes Your identidad. identity is a social construction. Tu identidad es una construcción social. You have a collectivist identity, not a personal identity. Tienes una identidad colectiva, no una identidad personal. And in postmodernism, Y en el posmodernismo they break people down into subgroup identities. rompen a las personas entre grupos de identidades Racial, raciales, ethnic, étnicos, gender, por género, economic, económicos, all subgroups. todos grupos, No common subgrupos, comunes, humanity with individual identity. no con una individualidad, una identidad individual. Stephen Hicks, who in his book Explaining Postmodernism, Stephen Hicks, explicando sobre la posmodernidad, said that the concept of the individual applied to politics leads to democracy. dice que el individualismo aplicado a la política produce democracia liberal. The old concept of liberalism El antiguo concepto de liberalismo is the principle of individual freedom, es el principio de la libertad individual. and democracy is the principle of decentralizing political power. Y la democracia es el principio de descentralizar el poder político. There's none of this in postmodernism. Nada de esto es el posmodernismo. Postmodern culture Las culturas posmodernas sees human beings divided into aggrieved groups, miran a los seres humanos como grupos lastimados, into victim groups.
como grupos victimarios. Now, intersectionality Ahora, la interseccionalidad is the concept that we're going to look at es el tonight. concepto que vamos a mirar el día de hoy. And this is the definition. Y esta es la definición. You want to read it? Es el estudio de la intersección entre diferentes sistemas de opresión y dominio, incluyendo los privilegios que acompañan al género, raza, etnicidad, clase socioeconómica, religión, habilidad, orientación sexual, etc. So, intersectionality is the study of the intersecting circles, as it were, of different systems of oppression. Así que la interseccionalidad es la intersección de los diferentes círculos de opresión. So, being a woman Así que ser una mujer is an oppressed class. es una clase oprimida. Being a black Ser un negro is an oppressed class, a victim class. es una clase oprimida, una víctima. Intersectionality La interseccionalidad would be the bringing together of a person who is a woman sería la unión de una persona que es mujer and a black woman y una mujer negra is doubly a victim, es una víctima is doblemente, doubly oppressed. es doblemente oprimida. And so intersectionality is referring to the intersection Así que la interseccionalidad se of refiere a la victim intersección groups. de grupos que son víctimas. And some people are just victims in one group, Así que algunas personas solamente son víctimas en un grupo, but some people have multiple victimhoods that intersect. pero a lo mejor una persona es víctima en diferentes círculos, en diferentes And of áreas. course, the greater number of intersecting circles, Y entre más círculos se the intersecten, more oppression mayor será la opresión they experience. que experimente. Have a certain sexual orientation, Gente que not tiene cierta they may orientación be born a sexual. man, but orient towards a woman. Si a lo mejor nació hombre pero está orientado en mujer They are oppressed by society. y está siendo oprimido por la sociedad. Race. Raza. What color is your skin? ¿De qué color es tu piel? Disability. Discapacidad. Maybe you're blind. Tal vez estás ciego. Maybe you are in a wheelchair. Tal vez estás en una silla de ruedas. You are a victim. Eres una Society looks víctima. down on you. La sociedad te menosprecia. Maybe your nationality. Tal vez tu nacionalidad. All of these are states of oppression, Todos estos estados de opresión, and intersectionality is what you get when you bring different oppressed groups and have the overlap in those groups. y la interseccionalidad es cuando esas diferentes condiciones se juntan, se unen. Kimberly Crenshaw Kimberly Crenshaw is one of the activists Es who uno is de a los- promoter of es intersectionality. una de las activistas que promueven la interseccionalidad. I don't know if she coined the phrase, Yo no sé si ella fue la que diseñó la frase, but most people who discuss the concept of pero intersectionality la mayor parte de las personas que discuten el concepto de la are interseccionalidad talking about Kimberly Crenshaw. están hablando acerca de esta So she's mujer. very Kimberly much Crenshaw. related to this word, whether she coined it or she is promoting it, I don't know. Así que no sé si ella lo inventó, pero lo promueven. And here is one of the things that she has said. Y una de las cosas que ella dijo fue esta: si no somos interseccionales, algunos de nosotros, los más vulnerables, vamos a caer a través de las grietas. We need to think in terms of intersectionality, Tenemos que pensar en términos de interseccionalidad, because the more intersecting circles, the more vulnerable the person is or that class of people are. porque entre más círculos haya, entonces más vulnerable será la And if we persona. don't identify them by these intersecting Y circles, si no lo identificamos por esos círculos they'll interseccionales, fall through the cracks. Nobody will realize what's happening se to them. caerá por las grietas y no sabremos realmente lo que está sucediendo. Intersectionality means that inequalities are connected. La interseccionalidad significa que las desigualdades están conectadas. And in fact, the pain of the, what do you call it?
Y en realidad el dolor, The pain, in a sense, is multiplied by the more intersecting circles el that the dolor se person is multiplica represented entre by. más círculos se manifiesten. This is rooted in cultural Marxism. Esto está arraigado en el marxismo cultural. And intersectionality means we need to see people in their smaller and smaller identity groups of shared oppression. Y la interseccionalidad tiene que ver con ver esos grupos de minorías en las más pequeñas identidades que tienen. And we've seen this graphic once or twice before. Y hemos visto esta gráfica un par de veces A antes. public turning point Este momento de cambio was somebody running for president named Jesse por esta Jackson persona que estaba corriendo para la presidencia, Jesse at Jackson, Stanford University saying, hey, hey, ho, ho, Western culture has got to go. en la Universidad de Stanford, diciendo, hey, hey, ho, ho, la cultura occidental se tiene que marchar. Western culture has to disappear. La cultura occidental tiene And que for it to desaparecer. disappear, we have to eliminate courses in Western civilization Y from para our que university campuses. desaparezca, tenemos que desaparecer los cursos que tienen que ver con la cultura occidental de nuestros campus Because to universitarios. maintain those cultures celebrating Western civilization is to feed oppressors. Porque si mantenemos esos cursos que celebran la cultura occidental, mantendremos y alimentaremos a los opresores. So we no longer have Western civ, we no longer Así have que ya no Western tenemos civilization. esas civilizaciones occidentales, It's been replaced by Black history. sino que ya ha sido reemplazada por la historia de los Feminist negros, history. por la historia del feminismo, Hispanic history, por la historia hispana Native American history. y That's por la not there, I historia de just los said it. nativos americanos, LGBT por la historia history. LGTB. So you no longer talk about what unified and built Western civilization. Así que ya no hablamos de una sociedad You're occidental, talking about the unificada, history of oppressed groups. sino una historia de grupos oprimidos. Instead of a vision that integrates diverse people, En lugar de una visión que integra a los grupos diversos, we are now in the place of new segregation. ahora estamos en el lugar de la nueva segregación. Now, the United States, En los Estados Unidos, one of the evils in our country, uno de los malvados de nuestra cultura, we had a very famous call tenemos un llamado muy famoso that all men are created equal. de todos los hombres hemos sido creados iguales. We set with that call, that statement, Bajo ese llamado, bajo esa declaración, a political high water mark for any government in history. una marca política para todo gobierno en la historia. But we didn't live up to that high water mark. Pero no hemos vivido a la altura de ese When the llamado. nation was founded, Cuando la nación fue fundada, in order to ratify our founding documents, de acuerdo a nuestros documentos fundacionales, the founders had to allow slavery los fundadores tuvieron que permitir la esclavitud in many of the founding states. en muchos de los estados fundadores. And so our country had a high standard that it didn't live up to. Así que nuestro país tenía un alto estándar al cual no alcanzó a llegar. There was racism Había racismo and segregation. y segregación. And we fought a civil war. Y caímos en una guerra civil. We've had Martin Luther King Jr. Tuvimos leading a- a civil rights movement. A Martin Luther King Jr. En una guerra por los derechos And civiles. through these historic events, we have moved closer and closer as a country Y a través de esos eventos históricos nos fuimos moviendo cada vez más cerca to modeling the ideals of our charter. para poder modelar los ideales encargados de nuestra Carta Magna. But now Pero ahora we're going back to a new segregation. estamos regresando a una nueva segregación. And for Martin Luther King, Para Martin Luther King, who was marching to integrate restaurants and buses, que estaba marchando para integrar los restaurantes y los camiones, to take seriously that we all are of one blood.
para tomar en serio que todos éramos de una sola sangre and bring our institutions y para traer a nuestras instituciones to celebrate that concept. a celebrar ese concepto. Now we're doing the exact opposite. Ahora estamos haciendo exactamente lo opuesto. Now there is a new form of segregation, Ahora hay una nueva forma de segregación, and it is a self-segregation. es una autosegregación. So we fought for so many years, blood was shed Así que peleamos muchos años y se derramó to sangre recognize para reconocer that all men are created equal. que todos habíamos sido creados And we iguales should have institutions and society that is integrated. y que tuviéramos instituciones y una sociedad integrada. And postmodernism is reversing that. Y el posmodernismo está dando la vuelta otra vez. In intersectionality, En la interseccionalidad, género. so you do this intersectionality and create these new groups, smaller and smaller, more oppression. Así que haces esta interseccionalidad para hacer grupos pequeños cada vez más oprimidos. A few months ago, I was listening to a radio station in the United States. Hace algunos meses estaba escuchando una estación de radio en los Estados Unidos, It's a public radio una radio station. pública, And there were two women y había dos mujeres that were being interviewed. que estaban siendo on this entrevistadas program. en el programa. They were both female, Eran dos mujeres Hispanic, hispanas, transgender transgénero, activists. activistas. So they had all that in common, Así que tenían todo eso en común, but they had one thing where they differed. pero tenían algo And que era this diferente. program was focusing on their difference. Y este programa estaba enfocado en sus diferencias. One woman Una de las and the mujeres people that were following her y los que le seguían wanted to see non-violent change in the querían United States. mirar un cambio no violento. The other one thought you needed to use violence to bring the change. La otra creía que tenía que usar violencia para traer el So cambio. here they were, both women, Así que tenemos ahora both dos mujeres, Hispanic, both transgender, las dos hispanas, las and dos both transgénero, activists. las dos activistas, but now they're still divided pero aún están divididas over tactics. en sus estrategias. So the aggrieved group number one Así que el grupo lastimado número uno, el grupo víctima, ultimately was defined by nonviolence. últimamente está definido por su no violencia. The group two, El grupo número dos the distinction from group one, se distingue del grupo uno. they thought that violence. Piensan que la violencia, So this is intersectionality. así que esta es la interseccionalidad. Nancy Pearcey, Nancy Pearcey, who I highly recommend, a quien le recomiendo if ampliamente, you like what you're hearing today, si les gusta lo que están escuchando ahora, Nancy Pearcey is doing some of the best writing on these things Nancy Pearcey está that haciendo is de los coming out mejores by escritos. anyone. And in her book, Finding Truth, Y en su libro Buscando la Verdad, this is what she says. esto es lo que dice. El marxismo cultural reduce a los individuos a títeres de las fuerzas sociales. Esto implica que los individuos son incapaces de elevarse por encima de las comunidades a las que pertenecen. Disuelve la identidad individual en identidad grupal. Las personas son poco más que portavoces de comunidades basadas en la raza, clase, género, etnia e identidad sexual. So the individual disappears Así que el individuo desaparece into an oppressed identity group. en un grupo, en una identidad de grupo opresor. And then basically they become the mouthpiece of the powerful people who are behind this movement. Y más que nada se vuelven portavoces de las comunidades basadas en su quebranto. They become a mouthpiece for these smaller and smaller intersectional groupings. Se convierten en portavoces de esas comunidades
cada vez más pequeñas de identidad. So this is where we're heading. Así que es ahí donde vamos. And we need to remember where we have come from because that's where we need to be. Y tenemos que recordar de dónde venimos porque hacia allá es donde tenemos que ir. The Bible does not divide people into aggrieved communities. La Biblia no divide a las personas en comunidades lastimadas. As we said earlier, Como dijimos the más Bible's temprano, concept is of unity and diversity. el concepto bíblico es de unidad y diversidad. You have unity without uniformity Tienes unidad sin uniformidad and diversity without superiority. y diversidad sin superioridad. Now, let me apply this Así que déjame aplicar between esto men and women because that's the easiest to see. al hombre y la mujer donde es más fácil mirarlo. Men and women are equal. El hombre y la mujer son They're iguales. equal in dignity, they're equal in value, Son they're iguales equal in their humanity. En dignidad, son iguales en valor, son iguales en su humanidad. They have a unity Tienen una unidad in their being en su ser without uniformity. sin uniformidad. They're not the same. No son lo mismo. And they have diversity Y tienen diversidad without superiority. sin superioridad. Men and women are different, El hombre y la mujer son and those diferentes. differences are to be celebrated. Y sus diferencias tienen que ser And you celebradas. cannot use the differences as a platform for Y superiority. no puedes usar sus diferencias como plataforma para la superioridad. So as Christians, we can say two things at the same time. Así que los cristianos podemos decir dos cosas Men al and mismo women tiempo. are different, El hombre y la mujer son and men and diferentes women are equal. y el hombre y la mujer son iguales. Both of those are true. Las dos son verdaderas. And so it is with race. Y lo mismo con la raza. We are different, Somos diferentes and we are equal. y somos iguales. There's no place to see that whites are superior to blacks, No hay razón para pensar que los blancos son superiores a los negros or that people of European ancestry are superior to indigenous people. o que los que tienen ancestros europeos son superiores a los que tienen ancestros There's no indígenas. place for that. No hay lugar para eso. The Bible affirms La Biblia afirma that we are all unique individuals que somos todos individuos únicos and we are all equal. y somos todos iguales. This is a quote from Dr. Alan Snyder in his book, If the Foundations Are Destroyed. Esta es una nota, una cita del doctor Alan Snyder de su libro Si los And fundamentos it's fueran one of the destruidos. clearest statements of individuality that I have seen. Y es una de las declaraciones más claras sobre la individualidad que Did you read conozco. that? El concepto bíblico de individualidad se puede establecer de manera concisa. Dios ha creado todas las cosas distintas y únicas y para un propósito específico. Él ha dado una identidad a todas las partes de su creación, ya sean objetos materiales, animales o seres humanos. Amen. Amén. I have not heard this principle of individuality said so clearly. No había escuchado el concepto de la individualidad We are tan bien dicho. created distinct and unique for a specific purpose. Hemos sido creados distintos pero únicos para un propósito específico. There is no one in the world like you, No hay nadie en el mundo como tú. and that is wonderful. Y eso es maravilloso. We are all made in the image of God. Todos hemos sido hechos a la imagen de Dios. We are all the children of God. Todos somos hijos de Dios. We have the same first parents, Tenemos los mismos primeros padres and we all have one blood coursing through our veins. y tenemos la misma sangre corriendo por nuestras venas. Now let's read Revelation 7:9 through 10. Así que leamos Apocalipsis 7 del 9 al 10. Después de esto vi a mucha gente de todos los países y de todas las razas, idiomas y pueblos. Eran tantos que nadie los podía contar. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con ropas blancas. En sus manos llevaban ramas de palma y gritaban con fuerte voz: nos ha salvado nuestro Dios que está sentado en el trono y también el Cordero. What God is doing Lo que Dios estaba haciendo is creating out of many tribes and nations one kingdom. estaba creando de muchas tribus y naciones
un reino, diversity diversidad, of tribes, of nations, de tribus, of de naciones, ethnicity, etnicidad, but one king pero un rey and one kingdom. y un reino. This is the biblical picture. Este es la figura bíblica. And we need to pray that our churches will reflect this. Y tenemos que orar que nuestras iglesias reflejen esto. I was in Burma, Estaba en Burma. and Burma is a Buddhist country. A Estaba en Buddhist. Burma. Estaba en Burma y es un país budista. 98% of the Burmese are Buddhists. El 90% de los burmíes son budistas. 2% are El Christians. 2% son cristianos. And I visited an Assembly of God church Y visité una iglesia de asambleas de Dios that had 32 ethnic groups represented in it. que tenía 32 grupos étnicos representados. And I said to the pastor, Y le dije al pastor, this is the first fruits of the kingdom of God. este es un primer fruto del reino de Dios. That pastor understood Revelation. Este pastor entendió Apocalipsis. Diverse peoples and tribes and languages Diversas gentes de coming tribus, together with lenguas, one king. unidos por un rey. In one sense, there is no more segregated institution in the world than churches on Sunday morning. En un sentido, no hay institución que segregue más que las iglesias las mañanas de los domingos. And I'm so glad that, Yarley, you wanted people to sit at new tables. Y estoy tan contento de que tienes a las personas sentadas en mesas. Why? ¿Por qué? Why did she want us to do that? ¿Por qué es que hacemos eso? Because of the kingdom of God. Porque el reino de Dios. We need to meet others Tenemos que conocer a otros from other nations, de from other otras naciones, cultures, de otras culturas and sit with them. y sentarnos con Hear their ellos, stories, share their escuchar sus lives. historias, conocer sus vidas. But what do we normally do? Pero ¿qué es lo que normalmente hacemos? We sit with all our friends Nos sentamos con nuestros propios amigos from every tribe and nation, de cada tribu y nación, one kingdom. un reino. There's a Latin phrase Hay una frase latina in the United States, en los Estados Unidos, e pluribus unum, pluris unum. that is a statement about our country. Es una declaración de nuestro país. Out of many, Fuera de muchos, one nation. una nación. The United States is unlike Germany, Sweden. Los Estados Unidos es diferente a Alemania, Suiza. Up until recently, the people of Germany were German. Hasta últimamente la gente de Alemania era The alemana. people of Sweden were Swedish. La gente de Suiza eran suecos. The people of Holland were Dutch. Los holandeses eran holandeses. And the people of the United States, Y los de Estados Unidos, they were Americans. americanos. Americans from all over the world. Americanos de todas partes del mundo. That is the legacy of my country. Ese es el legado de mi país. And I hope we preserve that legacy. Y espero que mantengamos ese legado. So this intersectionality is one of the frames of postmodernism. Así que esta interseccionalidad es uno de los marcos del posmodernismo. And you will find in the years coming, Y mirarás en los años por venir there's going to be more and more discussion of oppressed groups. que va a haber más y más discusión de los grupos oprimidos. And this discussion Y esta discusión does not bring us together. no nos une, It separates us. nos separa, It divides us. nos divide. And as Christians, Y como cristianos, you have the opportunity tú tienes la oportunidad to speak of de hablar and model y modelar the coming of the kingdom el reino, la comunidad del reino, with people from every tribe and nation de gente de toda tribu y nación, under one king, bajo King un rey, Jesus. Cristo. May you model that well, Que puedas modelarlo because the correctamente. world needs to see something different than Porque what el mundo necesita ver algo it is seeing diferente now. de lo que está viendo ahora. Amen and amen. Amén y amén.